Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a leer un pasaje rapidito aquí para entonces dar comienzo al devocional. Mira lo que dice aquí en Mateo capítulo 21, dice en el versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bien, esto sucedió el día después de la entrada triunfal a Jerusalén. El Señor, ese día de la entrada triunfal, si ustedes leen cuidadosamente, llegó hasta el templo, miró lo que estaba sucediendo en el templo, no le gustó. Él podía ver algo que realmente le molestó, le enojó. Estaban allí dentro del templo vendiendo ovejas, vendiendo cabras, vendiendo palomas, y afuera también habían otros vendedores. O sea, todo este lugar, que era un lugar santo, que era un lugar sagrado, que él le decía: mi casa la habían vuelto un mercado. Entonces, la Biblia dice que ese día él regresó a Betania ya anocheciendo. Pero hermanos, si lee, dice que al otro día él regresó otra vez a Jerusalén. Fue al templo. Y esta vez sí, hizo un azote de cuerdas y empezó a pegarle a toda esa gente que estaban ahí vendiendo y cambiando dinero. Y volteaba las mesas y les hablaba y les decía: mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han vuelto cueva de ladrones. ¿Ve? Ahora, disculpen, ahora yo quiero decir algo. Hoy en día yo he visto cómo se ha hecho popular esto de ser tolerantes. Hay que ser tolerantes. Ahora usted no puede decir nada en contra de la homosexualidad. Hay temas que usted no puede decirlos, ¿no? Hay temas que usted no puede hablar como antes, con libertad, porque de una vez sale alguien diciendo: hay que ser tolerantes. ¿Ve? Hoy, por ejemplo, aquí todavía no, pero en Estados Unidos ya usted no puede hablar abiertamente contra el aborto. ¿Ve? Usted no puede hablar abiertamente contra la marihuana, porque no va a faltar alguien que va a salir diciendo que no juzguemos, que hay que tolerar, que hay que respetar. ¿Ve? Usted no puede hablar incluso de temas que sabemos que son inmorales con libertad, porque va a salir alguien diciendo: no juzgues. ¿Ve? Eso es lo que hoy en día usted puede ver en las redes, en los comentarios de las personas. Hay que tolerar, hay que respetar, no debemos juzgar. Y ese es el tema hoy en día. Pero ¿saben qué? Yo encuentro a un Cristo intolerante en la Biblia, especialmente al final, que cuando ve una higuera que no tiene fruto, la maldice. ¿Ve? Que cuando llega y ve que habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones, porque estos judíos vendían sus ovejas allá afuera, vendían sus ovejitas, entraban los que compraban para que el sacerdote las sacrificara dentro del templo para la Pascua. Y ahí entonces estos sinvergüenza decían que esa ovejita tenía defectos y que no podían aceptar esa oveja. Entonces ellos ofrecían, por supuesto, la oveja de ellos para vender. Entonces todo esto se estaba dando y el Señor dice: no, esto no puede ser. Y les predicó y les habló fuerte y les dijo: mi casa, casa de oración será llamada y ustedes la han vuelto cueva de ladrones.
Ah, no, pero creemos que el cristianismo hay que tolerar y que no debemos juzgar. Eso es lo que hablan ahora. Luego, hermanos, vemos al Señor predicándole a los escribas y fariseos. Todo eso sucedió durante ese tiempo. Lea con cuidado y se va a dar cuenta. El Señor empieza a hablar fuerte contra el pecado y le dice: escribas y fariseos hipócritas, sois sepulcros blanqueados, que por dentro, por fuera estás blancos y se ven bien, pero por dentro están llenos de podredumbre. Y les predica y les habla fuerte. Entonces, el Señor es intolerante. El Señor no va a apadrinar el pecado. Muchas personas les gusta ese pasaje donde traen a la mujer que había sido sorprendida en adulterio, que sí, esa historia no está ahí en ese lapso de tiempo, pero sí está en otra parte. Y le traen a esa mujer y le dice: Señor, en la ley dice que las personas como esta mujer que ha sido sorprendida en adulterio deben ser apedreadas. Y entonces la gente le gusta ahí porque dice, pero miren cómo el Señor dice que les dijo: el que esté libre de pecado, que sea el primero a arrojar la piedra, y ninguno pudo juzgarla ni condenarla y se fueron. ¿Por qué tenemos que juzgar a las personas? Y así se defienden. Pero ¿por qué no dicen lo que sigue? ¿Por qué no dicen que cuando el Señor le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Dice: ¿dónde están? No hay ninguno. Y se fueron. ¿Y sabe qué dice el Señor? Dice: ni yo te condeno. Es cierto, ni yo te condeno. Pero ¿qué le dice después? Vete y no peques más. ¿Por qué no leen esa parte? Vete y no peques más. No, hay que amar al homosexual, sí, pero hay que decirle: deja el pecado. No predicamos contra el pecado, contra el pecador, perdón. Predicamos contra el pecado. No atacamos a las personas, atacamos el pecado de las personas. Pero la gente sigue diciendo: hay que ser tolerante. O sea, ser tolerante es: hay que aceptarlos y no hay que decir nada en contra de ellos. Al borracho, bueno, sí, déjelo, no le juzgue. ¿Ah? Al ladrón, no, déjelo, él está necesitado. Y ya le hemos cambiado los términos a las palabras para que no suenen tan mal. ¿Ve? Al que es homosexual, bueno, ese es un nuevo estilo de vida. Al borracho, no, él es alcohólico. ¿Ve? A la mujer que no se quiere someter, no, ella es feminista, para que suene más bonito. Pero el Señor lo vemos ahí siendo intolerante y diciéndole al pecado por su nombre y predicando en contra del pecado. Entonces, a veces la gente dice: no, pero mira, la Biblia dice que hay que poner la otra mejilla. Y cuando le golpean al Señor allí, cuando uno de estos le golpea y le dice: ¿por qué me pegas? ¿Ah? Solamente tomamos de la Biblia lo que nos conviene. Pero sí, tenemos un Señor intolerante que cuando los discípulos que iban a Emaús estaban ahí dudando de la palabra y diciendo: ¿qué es lo que ha pasado? Ya tiene 3 días de muerto, nos prometió esto y lo otro. Y ellos, sin reconocer que ese hombre que se acercó a ellos y que iba camino con ellos, cuando les escucha diciendo esto, dice: oh insensato y tardo de corazón para entender las Escrituras. Les predica también al cristiano y le habla al cristiano, y al cristiano es el que más fuerte le dice y le habla. Pero no queramos poner al cristianismo como un lugar solamente bonito, de amor y de paz, y que no se debe decir nada contra el pecado, porque eso no es el verdadero cristianismo. No es así. No es así. Si el Señor nos ama, y porque nos ama, nos va a decir dónde tenemos que
desde dónde hay pecado y de qué tenemos que arrepentirnos. Así que en esta mañana consideremos eso. Si el Señor estuviera ahorita delante de ti, ¿tú crees que Él te apapacharía a tu pecado? ¿O Él te diría, tienes que dejar de hacer eso, arrepiéntete, yo quiero tener una comunión contigo, yo quiero tener un compañerismo contigo? El Señor no va a tener compañerismo con nosotros y comunión si nosotros no nos volvemos a Él. En esta mañana te invito a que si hay algo que tienes que pedirle perdón a Dios, lo hagas. Él te ama y por eso Él te dice lo que tienes que dejar. Con justicia y verdad se corrige el pecado. Dios te bendiga en esta mañana. Chao.